Buenas noches, mi nombre es Rodney Rocha, le voy a hablar sobre los flujos en canales. Aquí tenemos nuestro índice, nos dice definición, características, tipo de flujo, canales naturales, elementos geométricos, régimen de flujo, régimen supercrítico, criterio temporal, flujo uniforme, entre otros. Definición. Los canales son conductos en los que el agua circula debido a la acción de gravedad, ¿verdad? Y sin ninguna presión, pues la superficie libre del líquido está en contacto con la atmósfera. Los canales pueden ser naturales, ríos, arroyos o quebradas, o artificiales, construidos por el hombre. Dentro de estos últimos pueden incluirse aquellos conductos cerrados que trabajan parcialmente llenos, como son las alcantarillas y las tuberías. El flujo en canales abiertos tiene lugar cuando los líquidos fluyen por la acción de la gravedad y solo están parcialmente envueltos por un contorno sólido. En el flujo de los canales abiertos, el líquido que fluye tiene superficie libre y sobre él no actúa sobre la presión que es la debida a su propio peso y la presión atmosférica. El flujo en canales abiertos tiene lugar como la naturaleza, en ríos y arroyos, etc. De forma artificial, construida por el hombre, tiene lugar en los canales, sequías y canales de desagüe, ¿verdad? En la mayoría de los casos, los canales tienen secciones regulares y suelen ser rectangulares, triangulares o trapezoidales. El flujo en canales abiertos también tiene un lugar en el caso de conductos cerrados, como en tuberías de sección recta circular, cuando el flujo no es conducto lleno. En sistemas de alcantarillado, por lo general, no se presenta el flujo o conducto lleno y el diseño se realiza como un canal abierto. Los tipos de flujo se puede clasificar tomando como referencia los parámetros de tiempo y espacio. Con el tiempo de referencia, el flujo puede ser permanente y variado, no permanente. Para el estudio de la hidráulica de canales abiertos se consideran como tramos de canales largos y de sección constante, con los que se analiza únicamente el flujo uniforme, considerando además que es permanente. Se revisa el análisis del régimen del flujo de acuerdo con su velocidad y, como en casos particulares, el flujo crítico. El flujo permanente y no permanente. Esta clasificación obedece la utilización del tiempo como variable, ¿verdad? El flujo es permanente si los parámetros tirante, velocidad, etc. no cambian con respecto al tiempo. Es decir, una sección del canal en todo el tiempo, los elementos del flujo permanecen constantes. Como podemos apreciar, que tenemos las fórmulas, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Etc. Si los parámetros cambian con respecto al tiempo, el flujo se llama no permanente. Es decir, aquí tenemos la fórmula. El flujo uniforme y variado. Esta clasificación obedece a la utilización del espacio como variable de flujo. Es uniforme los parámetros tirante, velocidad, área, etc. no cambian con respecto al espacio. Es decir, en cualquier sección los canales o elementos del flujo permanecen constantes. Aquí podemos apreciar, tenemos la fórmula. Si los parámetros varían de una sección a otro flujo, se llama uniforme o variado, es decir, aquí tenemos nuestra fórmula. El flujo variado, a su vez, puede clasificarse en gradual y rápidamente variado. El flujo gradualmente variado es aquel en el cual los parámetros hidráulicos cambian de forma gradual a lo largo del canal, como en el caso, ¿verdad?, de una curva de remanso, producida por la intersección de una presa en el cauce principal, elevándose el nivel del agua por encima de la presa, con efecto hasta varios kilómetros de agua arriba de la estructura, así como podemos apreciar aquí. Tenemos la parte de arriba, ¿verdad? Y en la parte de abajo, ¿verdad? Un vertedero de masía, así como lo tenemos aquí. El flujo laminar o flujo turbulento. El comportamiento del flujo en un canal está gobernado principalmente por efecto de la fuerza viscosa y de gravedad, en relación con la fuerza de inercia de flujo. En relación con el efecto de viscosidad, el flujo puede ser laminar de transición o turbulento, en forma semejante al flujo conductoso forjado. La importancia de la fuerza viscosa se mide a través del número de Reinholds, así como podemos apreciar. ¿Qué relaciona la fuerza de inercia de velocidad con fuerza viscosa definida en este caso? Aquí podemos ver, tenemos la fórmula, que es R igual a B por R sobre
la viscosidad cinemática del agua. ¿Dónde? Donde B es igual a velocidad media, que es metros sobre segundo. B es viscosidad cinemática del agua, metro cuadrado sobre segundo. Y R es el radio hidráulico, que es metro. En los canales se han comprobado resultados semejantes a flujos en tuberías, por lo que representa, por lo que respecta a un criterio de clasificación para propósitos prácticos. En el caso de un canal se tiene el flujo laminar para RE mayor a 580. En este estado la fuerza viscosa con relativamente más grande que la fuerza de inercia. El flujo de transición es en 580 mayor que 750, esto es mixto, entre laminar y turbulento. En la mayoría de los canales el flujo laminar ocurre muy raramente debido a las dimensiones relativamente grandes de los mismos, ya la baja viscosidad cinemática del agua. Aquí tenemos una raya que son uniformes, que es laminar, transición un poco turbulenta, y turbulenta es totalmente movida. El flujo crítico, subcrítico y supercrítico. En la relación con el efecto de la gravedad, el flujo puede ser crítico, subcrítico y supercrítico. La fuerza de gravedad se mide a través del número de Frobe. F, que relaciona la fuerza de inercia y velocidad con fuerzas gravitatorias, definidas en este caso como F igual a B sobre raíz cuadrado G por L, donde B es velocidad media de la sección, G es aceleración de la gravedad, que es en metro sobre segundo al cuadrado, y L es la longitud de característica del canal en M. Los canales de longitud característica viene dado por la magnitud, la profundidad media o con lo cual se tiene esta forma, que F igual a B sobre raíz sobre G por Y, que es igual a B sobre raíz sobre G por A entre T. Entonces el número de Frobe, el flujo puede ser flujo suscrito si F es mayor a 1. En este estado la fuerza de gravedad se hace dominante, por lo que el flujo tiene una baja velocidad, siendo tranquilo y lento. En este tipo de flujo toda singularidad tiene influencia hacia agua arriba. Flujo 1 crítico, F igual a 1. En este estado la fuerza de inercia y gravedad están en equilibrio. Flujo supercrítico, si F es menor a 1, en este estado las fuerzas de inercia son más pronunciadas, por lo que el flujo tiene una gran velocidad, siendo rápido o torrentoso. En este tipo de flujo, toda singularidad tiene influencia aguas abajo. En la figura 1,18 se muestra en un resumen de los diferentes tipos de flujo que se representan en canales abiertos, así como podemos apreciar curva de remanso, resalto hidráulico, flujo permanente, que es el flujo uniforme, flujo variado, flujo gradualmente variado, flujo rápidamente variado, como lo podemos apreciar aquí, y flujo uniforme. Número de Frobe, flujo subcrítico, flujo crítico, flujo supercrítico, flujo crítico, flujo subcrítico. Tipo de flujo de canales abiertos, así como lo podemos apreciar. Está flujo no permanente, uniforme raro teórico, variado gradualmente y rápidamente. Permanente es uniforme, el más representativo, y variado gradualmente y rápidamente. Ecuaciones fundamentales del flujo de fluido. El principio de la conservación de la masa, a partir del cual se establece la ecuación de la continuidad. El principio de la energía, la ecuación de Bernoulli, y el principio de la cantidad de movimiento. Ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es la consecuencia del principio de conservación de la masa por un flujo continuo permanente, el cual atraviesa cualquier sección de una corriente de fluido es constante. La cantidad de líquido que entra en la sección A1 es igual a la que la sale por la A2. Si se considera que el líquido es incomprensible, ¿verdad?, que podemos apreciar la fórmula, ¿verdad?, donde Q es caudal, que es metro cúbico sobre segundo, ¿verdad? Y B es velocidad media en la sección, que es metro sobre segundo, y A es el área de la sección del flujo, que es en metros cuadrados. Esta ecuación no es válida para el cual de un flujo permanente no uniforme a lo largo del canal. Cuando parte del agua sale o entra a lo largo del curso del flujo, ¿verdad?,
El flujo es parcialmente variado o discontinuo, se presenta en cunetas o a lo largo de las carreteras, en vertederos de canal lateral, en canaletas de agua, de lavado de filtro, en canales de influentes alrededor de tanques y en canales principales de riego y de irrigación. La ecuación de continuidad para el flujo continuo no permanente debe incluir el elemento de tiempo como una de sus variables. La ecuación de energía Bernoulli en cualquier línea de corriente que atraviesa una sección de una canal se define como energía total a la suma de la energía de posición, de precisión y la velocidad. Aquí tenemos la ecuación, ¿verdad? Donde E es la línea de energía en la sección, Z es la línea de energía de posición, Y es el tirante, B es la velocidad media del flujo de sección y A es el coeficiente de Coriolis para la sección. La ecuación de energía de Bernoulli, así como podemos apreciar la fórmula, ¿verdad? Donde HF, ¿verdad? 1 menos O es la disipación de energía en el tramo. Este es el nivel de referencia que podemos apreciar. Podemos apreciar algunos ejemplos. Ecuación de la cantidad de movimiento o momento. Es una sección de canal en el cual pasa un canal caudal Q con la velocidad que es B, ¿verdad? La cantidad de movimiento y la unidad de tiempo se expresa por cantidad de movimiento, ¿verdad? Aquí tenemos la forma. Donde, ¿verdad? Que es el coeficiente de Bushnell, ¿verdad? Q es un caudal, B es velocidad media y esta es la densidad del fluido. Ecuación de la cantidad de movimiento, ¿verdad? Consideramos un tramo de caudal, ¿verdad? Donde produce el salto hidráulico y el volumen de control limitado por la sección 1 y 2, ¿verdad? La variación de la cantidad de movimiento entre secciones 1 y 2, ¿verdad? Aquí tenemos la variación de cantidad de movimiento, que tenemos la fórmula, ¿verdad? Que por lo menos es donde es F, que es FP1, ¿verdad? Y FP2, que es la fuerza de presión actuando en las dos secciones. W, que es el peso fluido, ¿verdad? O el seno, peso del fluido en el sentido del movimiento. Y F, la fuerza externa, donde el total de la resistencia que opone el movimiento. Método de cálculo, método de Manning, método de Chessy, método de Darcy. Método de Manning, ¿verdad? La fórmula Manning permite el cálculo de la velocidad del agua en canales abiertos. Aquí podemos apreciar la fórmula, ¿verdad? Donde B es velocidad, R el radio hidráulico, ¿verdad? Donde S es la pendiente y N es el coeficiente de rugosidad. Para tubería llena tenemos esta fórmula y para tubería parcialmente llena tenemos esta fórmula. Método de Chase, ¿verdad? Fórmula de Chase que es en 1769 nos dice que a nivel internacionalmente se le denomina así por su contribución a la hidráulica de los canales abiertos. Figura como la primera fórmula de fricción. Esta función, mediante la sección de un canal, se tiene una velocidad media y se establece como B igual a C raíz sobre R por S, donde B es velocidad media del agua, metro sobre segundo, R es el radio hidráulico, S es la pendiente longitudinal de la solera o fondo del canal en metro sobre metro. Y ese es el coeficiente de Chessy. Una de las posibles formulaciones de este coeficiente se debe a Bayesian. Coeficiente de Chessy va a utilizar para el cálculo de velocidad del agua, canales abiertos, como podemos apreciar que tenemos la fórmula, donde B es la velocidad media del agua, R el radio hidráulico de función, S es la pendiente de la línea del agua y ese es el coeficiente de Chessy. Una de las posibles formulaciones de este coeficiente se debe a Henry Bayesian, que podemos apreciar que es S sobre 87, ¿verdad? Sobre 1 más metros sobre raíz sobre R por H, donde M es el parámetro que depende de la rugosidad de la pared, aplicando la formulación de Bayesian para el coeficiente de Chase. La velocidad del agua en canales se calcula según la fórmula siguiente que apreciamos aquí. El radio hidráulico se le considera como un lineamiento revelante en dimensiones como canales, tubos y demás elementos, como las obras hidráulicas que se han presentado por la letra R y con entre, ¿verdad? Es decir, R, ¿verdad? Que es igual a A sobre P, cálculo según la sección de canal, ¿verdad?
Los tipos de sección, aquí tenemos varios ejemplos, como los podemos apreciar, que es el rectangular, el trapezoidal, el triangular, el circular y la parabólica. Método de Darcy, ecuación de Darcy, que es aquí donde H, que es la pérdida de carga primaria, el coeficiente de pérdida de carga primaria, L es la longitud de la tubería, diámetro del diámetro de la tubería y R la velocidad media del fluido. La aplicación es el diseño de canales de riego, ¿verdad? Por surcos, los surcos canales pequeños que el agua se infiltra en dirección vertical y lateral al mismo tiempo que se mueven en el sentido de la pendiente. La superficie del suelo no se moja totalmente, sino totalmente se humedece por infiltración. Los tipos de surcos, tenemos surcos largos y surcos en contorno. Los surcos diseñados para terreno ondulado y medianamente pendiente. Por ejemplo, la caña utiliza como 25.000 metros cúbicos de agua por hectárea por una siembra o una campaña. Algunas limitaciones generales del riego por surco para lograr una distribución de agua uniforme y tratar de desperdiciar lo mínimo de agua se hace necesario. El método de riego no es adecuado para aplicar riego ligero menores de 5 centímetros. Sin romper los surcos es necesario repararlos o pesar del cultivo. Los terrenos tienen que estar bien emparejados y deben establecerse dispositivos para colectar, evacuar el escurrimiento superficial. Diseño del canal de drenaje. Tenemos el drenaje abierto y drenaje subterráneo. Ahí tenemos lo que son los software para el análisis del flujo en canales abiertos. Eso es el software HSRAC. Cuando estudiamos algunos tramos determinados de río para conocer hasta dónde llegaría el agua, si el caudal alcanzará cierto valor, nos surgen preguntas como que altura alcanzará la lámina de agua, se inundará las zonas próximas, en qué extensión, cómo afecta el flujo de agua existencia de obras hidráulicas, qué pasa si existe un encauzamiento, ¿para qué sirve? Es un programa de modelización hidráulica unidimensional compuesto por 4 tipos de análisis. En ríos, ¿verdad? Modelización de flujo en régimen permanente, modelización de flujo en régimen no permanente, modelización de transporte de sedimento, análisis de calidad de agua. Este software nos permite simular flujos en cauces naturales o canales artificiales para determinar un nivel de agua. Incluso podemos incluir el modelo de existencia de obras hidráulicas como puentes, conducciones, prensas, etc. Por lo que un subjetivo principal es realizar estudios una inundabilidad y determinar las zonas inundables. Aquí una parte de lo que es el software. ¿Qué es el software Flow 3D? Es la alta precisión que se especializa en la resolución de problemas transitorios en la superficie libre. El conjunto completo multifísica, ¿verdad?, de Flow 3D incluye nuestro procesador de última generación. Ofrece una plataforma de simulación completa y versátil para los ingenieros que investiguen el comportamiento dinámico de líquidos, gases y en amplia gama de aplicaciones industriales y procesos físicos. El Flow 3D se enfoca en aplicaciones de superficie libre y multifase, sirviendo una amplia gama de industrias, incluyendo microfluidos, dispositivos biomédicos, infraestructura civil de agua, industria aeroespacial, productos de consumo, fabricación aditiva, impresión de inyección de tinta, soldadura láser, automotriz, costa afuera, energía y automotriz. Es una herramienta multifísica única y poderosa, proporciona la funcionalidad, facilidad, uso y potencia en ayuda al ingeniero a avanzar a su objetivo de modelado. Aquí tenemos una parte como es la del Flow 3D, hidráulica en diseño de prensa de aliviaderos. Muchísimas gracias.